gracias a la directiva de la Sociedad Dominicana de Oncología, el Comité Científico, por la invitación. Es para mí un verdadero honor poder estar acá. Y el tema que me fascina es el funcionamiento y cáncer de mama. Vamos a resumirlo en historia, temores, tipos de fraccionamiento, a quién, la justificación, República Dominicana y lo que debemos recordar. Todos queremos llegar a la cima, pero no necesariamente con el mismo objetivo. Debemos hablar por lo menos el mismo idioma. Clínicamente no hay ningún tipo de contraindicación, ya el doctor Roberto Díaz nos señaló, el hipofraccionamiento se puede utilizar. Clínicamente no tenemos objeción. Tenemos otra serie de objeciones, otra serie de obstáculos que se nos han presentado para poder aplicarlo como se debe hacer y como lo queremos hacer y lo hacemos en la República Dominicana. No vamos a entrar mucho en detalle sobre la parte de la evolución y tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, sí es importante resaltar que ya en 1930 se decía o se estableció que la radioterapia era la alternativa a la mastectomía radical modificada. Llama bastante la atención que después seguimos avanzando y no se menciona para nada la parte de radioterapia. Se habla de quimioterapia, se habla de cirugía, se habla de terapia de blanco dirigidas, pero pareciera que nos quedamos ahí, que nos quedamos en esa parte. Fowler en 1932 presenta una serie de 1.022 pacientes entre 1902 y 1928, 26 años, donde solamente la radioterapia ya daba resultados. Eso no quiere decir que el resto de los tratamientos no se deban administrar. Esto lo que da es énfasis, refuerza la necesidad de la radioterapia. Pero no soy el único que recuerda esa imagen, no quisiera ser el único que se le cae la cédula, ¿no?, en esa imagen, pero generalmente nos han visto así, generalmente nos ven como los radiooncólogos, administramos radiación, nos hemos quedado en la antigüedad y causamos toxicidad. También, por supuesto, es responsabilidad nuestra, porque cada vez que nos buscan para una presentación sucede eso. Yo estoy buscando un oncólogo radioterápico para que me hable de oncotoxicidad. Sí, pero ¿qué pasaría si también, que reconocemos que causamos toxicidad, qué pasaría si también decimos, contribuimos con la curación, con la remisión, contribuimos con el control de la enfermedad y, por supuesto, también cuando aplica con la paliación de los síntomas? ¿Por qué? Porque cada vez, manejando a los pacientes de forma multidisciplinaria, vamos a ver llegar a más edad y sabemos que la toxicidad producida por la radioterapia se asocia a estudios antiguos donde administramos campo de mando y causamos toxicidad, pero no podemos traer esos resultados a la actualidad. Eso cambió mucho. Sucede lo mismo con la mortalidad. Cuando irradiamos pacientes con cobalto, hacemos fluoroscopía, simulador convencional, corazón irradiado de manera accidental y, por supuesto, entonces contribuimos de forma muy importante con la cardiotoxicidad. Este estudio en más de 29.000 pacientes demostró que los riesgos cardiovasculares importantes se daban antes de que los pacientes fueran tratados con tomografía. Todos los procedimientos en la actualidad son basados en tomografía. Ya no lo hacemos con un simulador convencional, no lo hacemos a campo clínico, todo lo basamos con tomografía y cuando aplica, por supuesto, con resonancia. Objetivos de la radioterapia, por supuesto, disminuir la recurrencia local, aumentar las cirugías conservadoras, disminuir la metástasis a distancia, mejorar la sobrevida a cáncer específico y la sobrevida global y disminuir las huellas terapéuticas tanto como sea posible. Y aquí entonces yo traigo a colación algo que emplean mucho los especialistas en imágenes y también los oncólogos radioterápicos, el acrónimo ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible. Aplica perfectamente acá. Y en la actualidad, irradiación parcial acelerada, los hipofraccionamientos moderados en que se basan y el ultra hipofraccionamiento. Esta es la evolución de nuestra radioterapia, esta es la evolución de las técnicas, esta es la evolución de los fraccionamientos que hemos tenido. Por supuesto, en 1980 el fraccionamiento convencional, 180 o 100 centigrados, Estados Unidos y el Europa Oriental. Sin embargo, el hipofraccionamiento para la misma fecha ya era administrado en el Reino Unido y Canadá. Fuimos avanzando. En 1985, el mismo Reino Unido presenta un estudio donde llamó mucho la atención y causó preocupación el hipofraccionamiento. Y
y el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra decide hacer una evaluación independiente y se dan cuenta que sí, que el 28% de los pacientes que eran llevados al hipofuncionamiento presentaban plexopatía braquial, producto de la irradiación. Eso dio entonces la génesis y el inicio a los estudios STAR A y STAR Pilot, el A y el B, y también, por supuesto, al grupo código notario, donde están comparando 50 fracciones, 50 Gray en 25 fracciones, versus 42.5 Gray en 16 fracciones. Pasa lo mismo con el STAR. El STAR A lo hace en 13 fracciones, a 2.7, a 3.3 y 3.2 Gray, y el STAR B lo hace en 15 fracciones, en 16 fracciones, a 2.67. Ya últimamente se ha escalado y los pacientes que aplican, por supuesto, entonces van a 5 sesiones, que es el fast o el fast forward. Todos, por supuesto, con los criterios necesarios. Sabemos que no es una talla única, que no podemos irnos a los extremos, ni a no hacer nada, ni a hacer de más. Y tenemos entonces que buscar el paciente adecuado para el tratamiento adecuado. Y al paciente siempre tenemos que explicarle, por supuesto, qué es lo que vamos a hacer, ya sea el fraccionamiento convencional o el hipofraccionamiento o el ultra hipofraccionamiento. ¿Podemos usar el hipofraccionamiento en la vida real? Por supuesto que lo podemos usar. Primero vamos a definir hipofraccionamiento. Y a veces confundimos decir, te voy a dar 25 sesiones, ahora te voy a dar 16, o te voy a dar 5. Y cualquiera dice, bueno, pero si hiciste 16 y lo está haciendo 180 o 200, te vas a dar 3.200 centígrados. Y no los 5.040 o los 5.000 lo que estamos acostumbrados. Lo que sucede es que no nos basamos únicamente en eso. Nos basamos en la dosis biológica equivalente, que es lo que realmente estamos administrando. Y esas son fórmulas que manejamos para poder darle al paciente el mismo control local de la enfermedad. Por supuesto, sin causar, tengo que decir, toxicidad, sin aumentar la toxicidad porque estamos hipofraccionando. Veronesi, sabemos, por supuesto, doctor Veronesi, sabemos por supuesto la cirugía, los procedimientos y cómo demostró que en la cicatriz, 1 o 2 centímetros alrededor de la cicatriz, se presentaban la mayoría de las recurrencias. Eso, por supuesto, pudo haber llevado a la irradiación parcial acelerada de la mama. Son todos los estudios que hablan sobre irradiación parcial acelerada. Y aquí entonces, donde dice recurrencia local, es la preocupación, porque los estudios también señalan que la recurrencia local, cuando usamos irradiación parcial acelerada, es mayor, ligeramente mayor, pero mayor, cuando se compara con la irradiación mamaria total. Más estudios señalan exactamente lo mismo, incluyendo, por supuesto, todos estos ejemplos de irradiación parcial acelerada. Braquiterapia, radiocirugía, irradiación intraoperatoria, Mammosite. ¿Los tenemos disponibles actualmente en la República Dominicana? No. Eso no quiere decir que no podamos utilizar irradiación parcial acelerada de la mama. Se puede usar perfectamente con la radioterapia externa. Se puede usar con Ivermectin y con Bimab. Y uno de los fraccionamientos más conocidos es administrar 350, 380 centígrados 2 veces al día por 5 sesiones con un intervalo mínimo de 6 horas. Tratamos al paciente en 10 sesiones, 2 veces al día, y intervalo mínimo de 6 horas. Y logramos la irradiación parcial acelerada del humano. Ahora, ¿a quiénes inicialmente se les ofrecía? A pacientes mayores de 45 años que tuvieran tumores menores a 3 centímetros y que estuvieran receptores estrógenos positivos o negativos. Se actualizó y hay pacientes que son entonces candidatos ideales para recibir la irradiación parcial acelerada de la mama. ¿Quiénes son? La edad pasó entonces a ser mayores o iguales a 50 años, que tuvieran tumores menores o iguales a 2.5 centímetros y se permitía que fueran receptores negativos si cumplían los criterios iniciales. Hemos pasado entonces de 25 sesiones de radioterapia a 5 sesiones de radioterapia o a hipofraccionamiento. Pero eso no es nuevo. Ya en el 2013 la campaña de Astro era elegir sabiamente, y lo que recomendaban era no iniciar ningún paciente con cáncer de mama que fuese cirugía conservadora de la mama, mujeres mayores de 50 años con cáncer invasivo, etapa temprana, sin considerar el hipofraccionamiento. Y estamos entonces reduciendo las 5 a 6 semanas acostumbradas a 3 a 4. Acá tenemos el manejo del cáncer de mama en estadio temprano.
irradiación parcial acelerada, hipofraccionamiento, ultra hipofraccionamiento. Y las 25 a 28 sesiones que vemos cotidianamente no se usan de rutina. Eso no quiere decir que no lo podamos usar, eso no quiere decir que esté mal usarlo, quiere decir que todo evoluciona y que se ha demostrado que ese hipofraccionamiento en 15-16 fracciones actúa exactamente igual que las 25 con las 28. Igual se ha demostrado, por ejemplo, en cáncer de próstata. Acá tenemos el grupo de Ontario. Si nos remontamos a una de las primeras láminas y cómo evolucionó la dosis y las fracciones en radioterapia, el grupo de Ontario demostró que las recurrencias locales de 6.7, 6.2, cuando usaban 50 Gray en 25 fracciones, versus las 42.5 Gray en 16 fracciones. Y la sobrevida general era exactamente la misma. El UK, el Reino Unido, el STAR, pues que está hablando en este gráfico Forest Plot, que está diciendo que son más de 5.800 pacientes y el hipofraccionamiento versus el fraccionamiento convencional es equivalente en pacientes de alto riesgo. ¿Y cuál es ese alto riesgo? Bueno, pacientes que sean menores de 40 años, con ganglios positivos, tumor grado 3 y a los que se les haya administrado quimioterapia adyuvante. Vemos que el fraccionamiento pues, es igual. Acá, una de las situaciones que más nos preocupa, estamos hipofraccionando, lo hablamos con todo local, pero ¿qué sucede con la estética de la mama? ¿Qué pasa ahí con la toxicidad que podemos causar? Pues se demostró que el hipofraccionamiento tiene reacciones similares, si no menores, a las empleadas en el fraccionamiento convencional. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a que también conocemos y trabajamos con el alfa-beta de esos tejidos. El alfa-beta que tienen los tumores, el tumor y el tejido cercano. Por eso es que se puede hipofraccionar, porque el alfa-beta de la mama varía entre 3.5 y 4.3 y el alfa-beta de los tejidos sanos es 2. Por eso nos beneficia el hipofraccionamiento. El STAR, y lo que estamos hablando igual es la sobrevida libre de enfermedad, cuando estamos comparando 50 Gray, 43.6 Gray y 39 Gray, el STAR A, versus el B que compara 50 versus 40 Gray. Y estamos viendo cómo la recurrencia local, pues, y las preocupaciones en cuanto al hipofraccionamiento son iguales. BUS. ¿A qué paciente le vamos a dar el refuerzo? ¿Se lo tenemos que dar? Sí, a esos pacientes que tienen alto riesgo tenemos que darle el refuerzo, el BUS a la cicatriz. Y eso lo definimos, ya la doctora Santiago nos orientó en cuanto a cómo dejan un marcador para nosotros trabajar, o cómo nos llaman, nos mandan una imagen previa, una imagen posterior para nosotros poder guiarnos. Y también el doctor Díaz, en su presentación, habló sobre a qué pacientes se les puede administrar ese BUS y cómo lo hacen. Si son factores de alto riesgo, pues le dan el BUS en el estudio que están haciendo. Si no, no le dan el BUS o el refuerzo. Maneras de darlo, dosis, muchas. Desde el convencional, 10 Gray a 200 centilitros por sesión en 5 fracciones, pues podemos pasar a 2.75, a 2.5, bajando el número de sesiones, pero aumentando la dosis que estamos administrando. El import low, cuando estamos hablando de dosis reducida con BUS integrado, simultáneo, y radiación parcial acelerada, y nos está diciendo que no son inferiores a la radiación total de la mama. Las toxicidades, la reacción mamaria aumentó con el tiempo, menor reacción mamaria cuando se usaba un BUS integrado, y la radiación parcial versus el hipofraccionamiento mamalotal. Mamas voluminosas de efectos clínicos provocan mayor retracción y no hubo diferencias significativamente o estadísticamente significativas para edema o mastalgia. Este fue el estudio que mencionó en cuanto a BUS. Si lo vamos a dar secuencial, si lo vamos a dar simultáneo, para entonces acortar el tiempo de tratamiento de esa paciente. Las guías y tomar, por supuesto, muy en cuenta ese 105%. Eso es para nosotros como oncólogos radioterápicos, porque es la dosis que estamos administrando a un volumen determinado y lo que buscamos es que esa dosis no exceda lo permitido. Y ya esos estudios demostraron que se podía hacer en 5 fracciones, por supuesto, dependiendo del tipo de paciente. Eso es importante. Y esto, lo único bueno que, no creo que haya traído nada bueno en lo personal, pero aceleró que los procedimientos de radioterapia, que las técnicas se empezaran a emplear.
Los centros de radioterapia no dejaron de trabajar, lo que empezaron fue a hipofraccionar a esos pacientes para ofrecerles el tratamiento adecuado. Y aquí lo vemos, en el Reino Unido. Abril 2019, 0.2%, el porcentaje de pacientes que eran tratados con técnicas con dosis mayores iguales a 500 centigrados. Abril 2020, 60.6%. Pero si nos damos cuenta, lo que están señalando es que siempre emplean dosis o fraccionamientos de 250 a 490 centigrados. No están manejando 180 ni 200. El fast forward, lo que les comenté, 2004-2007, 2011-2014. Lo que demuestra que el seguimiento de 9.9 años, edad mayores o iguales a 50 años, ganglios negativos, 85% de las pacientes tenían tumores menores a 2 centímetros y no recibían quimioterapia. Este es el FAS. ¿El FAS en qué se basa? Se basa en administrar una sesión de radioterapia una vez a la semana durante 5 semanas. Se demostró que era exactamente igual. Por supuesto, pacientes que eran estudiadas. Ese es el objetivo de la planificación. No podemos comparar las 180 centigrados, los 200 en 25 sesiones, a una paciente que le vamos a administrar entre 520 y 570 centigrados por sesión. 11 casos de recurrencia locorregional sin diferencia entre los brazos. No hubo ninguna diferencia entre las 50 grados en 25 fracciones, 30 grados en 5 fracciones o 28.5 en las 5 fracciones. El fast forward lo que hizo fue entonces, ¿por qué no hacemos una vez a la semana si lo podemos hacer todos los días? Y terminar el procedimiento en una semana. Por supuesto, estudiando bien a ese paciente. Las preferencias de los oncólogos radioterápicos europeos, hipofraccionamiento. Todos son hipofraccionamientos. Si nos vamos a basar únicamente en el Reino Unido, bueno, pues todos lo hacen en 5 sesiones, o la mayoría de los procedimientos en 5 sesiones, salvo aquellos pacientes que tienen comorbilidad y siguen manteniendo el estándar, o que van a irradiar ganglios, mantienen el estándar de las 15 a 16 sesiones. El resto lo hacen en 5 sesiones. Radioterapia en pacientes mayores, porque la práctica no cambia, ya el doctor Díaz lo mencionó. ¿Qué pasaría 5 por 5? Y aquí yo debo mencionar que esta fue una sugerencia del doctor Ángel Montero Luis, un oncólogo radioterápico de España. ¿Y a qué se refiere con 5 por 5? 5 años de tamoxifeno versus 5 fracciones de radioterapia. Porque hoy nos ponemos los oncólogos radioterápicos, los cirujanos oncólogos, los oncólogos clínicos de acuerdo y levantamos estudios donde podamos evidenciar, tener nuestra propia casuística, nuestra propia estadística, por supuesto en colaboración de todas las sociedades. Y en pared costal con ganglios positivos se puede, sí, también se puede. Por supuesto que no es 5 por 5, aquí es el 15 a 16 fracciones a 2.67 grados y se puede administrar sin ningún tipo de toxicidad. Y el control local de la enfermedad es exactamente el mismo. Y cuando hablamos entonces de reconstrucción, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos ir fraccionando. No con el 5 por 5, con el 15 a 16 fracciones, pero estamos llevando las 28 a 15, a 16. El estudio que mencionó el doctor Roberto Díaz, estamos esperando los resultados, y es 50 grados a la pared costal o a la cirugía reconstructiva, 50 grados a 2 grados, en 5 a 6 semanas, versus 42.56 grados a la pared costal, y el bus, por supuesto, quedaría entonces a discreción. Ahora, ¿cómo justifico menos sesiones? Por esto que les comenté. Para poder calcular, tenemos que saber el DBE, cuánto vamos a administrar. Por eso no solamente es 28 y bajaste a 15. Bueno, le diste menos. No, tenemos que buscar una dosis equivalente. Eso lo entendemos nosotros, tenemos nosotros como oncólogos radioterápicos de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica, pues sentarse a explicar eso en otros términos, en otras instancias, para que sepan que no es menos dosis. La dosis que estamos administrando es la misma, o muy parecida. Se nos olvida con frecuencia el tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? Que no quiere decir, lo operaron, me dieron quimio y me lo mandaron 15 semanas después. No me refiero a eso con tiempo.
Me refiero al tiempo que hay entre cada una de las sesiones y el tratamiento, la duración de la radioterapia. Si vamos a hacer, por ejemplo, intraoperatorio, podríamos decir 20 Gray. Y esas 20 Gray, bueno, si lo vamos a hacer en 5 sesiones, 5 por 4, 20. No. Tendremos que dar 840 centigrados por sesión para que eleve ese equivalente a esos 20 Gray en una sola sesión. El tiempo es importante. ¿Y por qué? Porque se demostró, en el Reino Unido presentaron el trabajo, donde de cada 180 centigrados que administramos, 60 centigrados corresponden a tratar de eliminar la repoblación acelerada tumoral. Entonces, ¿cuánto estamos administrando realmente? 120. Factor tiempo. La repoblación celular tumoral sobreviviente durante radioterapia y quimioterapia es causa importante de falla terapéutica. Aumenta con el tiempo durante quimioterapia y radioterapia. Los mecanismos subyacentes pues, no son tan conocidos. La prolongación de la radioterapia fraccionada requiere aumentos sustanciales en la dosis que estamos administrando. Y es una estrategia, por supuesto, la radioterapia acelerada para disminuir ese tiempo. ¿Podemos usarlo en República Dominicana? Claro. Y lo hacemos en República Dominicana. Son 15 sesiones. Son pacientes que son tratadas en el 2018. Por supuesto, siguiendo los constraints necesarios. No podemos comparar constraints de 180 centigrados, 100 centigrados en 25 sesiones a lo que tenemos que evaluar aquí. Los cuidados son mucho mayores. Las dosis que reciben los órganos son mucho. Tenemos que protegerlos más aún. Aquí lo tenemos. Los TPS, los sistemas de planificación nos están diciendo cuando estamos incluyendo las restricciones, eso que está en rojo no es. Tú me pediste 300 centigrados máximo, 2,5 corazón, pero el sistema está administrando 472. No pasa. Ahí nos tenemos que sentar los oncólogos radioterápicos, los físicos médicos, a ver qué podemos hacer para lograr ese constraint y por qué no se logra. Ahora bien, las tablas también, por supuesto, tienen variabilidad, permiten. El primer constraint es 300 centigrados, el segundo constraint es 500, lo cumple. Todo va a depender, por supuesto, de la anatomía de la paciente, de lo que podamos hacer, de la técnica que empleemos, y si usamos de IVH, si el paciente puede, por supuesto, aguantar la respiración con los equipos necesarios. Y el 5 por 5, sí, también lo hemos hecho. Pacientes en estadio 1. Cirugía preservadora de la mama, pacientes de domicilio lejano, 5 por 5. Toxicidad durante la radioterapia, ninguna. Toxicidad, 1 año en cuanto a la parte de estética, ninguna. Ahora, este no es el objetivo. El objetivo para nosotros no es el fraccionamiento es lo mejor y el fraccionamiento convencional es malo. No me refiero a eso. ¿Podemos ir usando el fraccionamiento convencional? Sí, por supuesto lo podemos seguir usando, pero también tenemos que ir evolucionando y adaptándonos a lo que hacia donde nos lleva la evidencia. NSCN nos dice, en Estados Unidos se puede usar perfectamente los fraccionamientos. Tiene sus cuidados en cuanto a si lo vamos a usar o no lo vamos a usar en parejo tal. Italia y España lo usan. El Reino Unido pues es el extremo. El Reino Unido sí lo administra ya ordinariamente desde 1990, 2000, y el ultra hipofraccionamiento también lo emplean, pero con precaución. Para finalizar, el hipofraccionamiento moderado a la mama se puede ofrecer independientemente de la edad, estadio patológico, biología tumoral, márgenes de pus, tamaño mamario, enfermedad invasiva o preinvasiva, cirugía autoplástica conservadora y terapia sistémica. El ultra hipofraccionamiento se puede ofrecer como atención estándar o en ensayos controlados o aleatorizados o corte prospectivo. Si hablamos del Reino Unido, ellos lo ofrecen. El resto de los países pues tienen más precauciones en cuanto a eso. El hipofraccionamiento moderado, pared torácica, sin reconstrucción mamaria, se puede ofrecer. Hipofraccionamiento 15 o 16 sesiones. El hipofraccionamiento moderado, pared torácica, independiente de momento y tipo de la reconstrucción mamaria, se puede ofrecer. El ultra hipofraccionamiento, pared torácica, sin reconstrucción mamaria, como les digo, es atención estándar o en ensayos.
El ultra hipofraccionamiento, aparente básica, luego de reconstrucción mamaria, solamente en ensayos. Están corriendo estudios porque no hay la certeza de que 5 sesiones después de que vaya el implante, pues no vaya a tener algún tipo de toxicidad importante. Irradiación ganglionar, sí, hipofraccionamiento, moderado, no hay ultra hipofraccionamiento. Y la irradiación parcial, pues las dosis que estamos viendo. En República Dominicana contamos con la tecnología, contamos con la experiencia, pero se me acabó el tiempo y eso es para otro capítulo.